Fly Fishing Radio, episodio 64. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center siempre estamos en la búsqueda de los mejores productos del mercado con marcas muy reconocidas a nivel mundial. También, y de manera habitual, en nuestro local realizamos charlas, cursos de montaje, cursos de pesca, presentación de libros, presentación de productos, etc. Estad atentos al calendario y seréis bienvenidos a cualquiera de las actividades que preparamos en el local. Estos días atrás, cuando estaba preparando el podcast, me llegó una noticia, un enlace a una noticia que me mandó Miguel, que doy saludo desde aquí, muchas gracias, por cierto. Un artículo en el que el titular era, pues francamente, mínimamente espectacular, ¿no? Es decir, el titular dice: Aragón aumenta un 138% la población de trucha común en 4 años. Bueno, el artículo os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Habla fundamentalmente, sí que lo he leído y es un poco un artículo que habla de... Se da cierto autobombo hablando del tema de las repoblaciones, cómo las hacen, qué tipo de repoblaciones están haciendo, que bueno, yo entiendo que este tipo de repoblaciones no son repoblaciones al libre albedrío, sino que más bien podrían ser una ayuda o un apoyo a las poblaciones salvajes del río, de los ríos, cogiendo reproductores del propio río y desobándolos y echando, digamos que reintroduciendo los alevines y todo este tipo de cosas. Habla también un poco de la pesca eléctrica. No sé, bueno, es un artículo un poco de autobombo que habla de eso, ¿no? Lo realmente importante, lo que a mí me llama poderosísimamente la atención del artículo es que bueno, que las poblaciones de truchas en Aragón han aumentado, pues eso, un 138%. Es verdad que son alevines y juveniles, que los adultos, pues lógicamente todavía no han alcanzado esas poblaciones o no han aumentado de manera tan espectacular, pero bueno, aparte de las repoblaciones, yo estoy completamente seguro de que tiene mucho que ver también las normativas que ha adoptado el gobierno de Aragón en cuanto a la pesca recreativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sin muerte y demás. Bueno, conocéis mi postura y conocéis también conocéis mi ámbito de pesca y de trabajo y demás. Entonces, claro, para mí Aragón es una joya muy importante y es un sitio que merece la pena y que va a merecer la pena todavía más, ¿no? Claro, luego lo piensas fríamente y dices, es verdad, la realidad, y te das cuenta, después de haber pescado esa temporada pasada, que la realidad es que se nota, en los ríos se nota que hay más truchas y además empieza a notarse que hay peces de mayor tamaño. No es una cosa todavía, pues como pueda ser el león, que llevan algo más de tiempo con este tema, pero bueno, camino de ello va, desde luego, y yo estoy encantado con ello. Quiero desde aquí felicitar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y animarles a que sigan por este camino, porque creo que es el camino bueno a seguir, ¿no? Y bueno, la verdad es que leyendo ese tipo de cosas y viendo estos artículos y tal, pues uno se lleva una gran alegría porque estoy convencido de que el año que viene Aragón va a ser un tramo, va a ser un río, una comunidad, muy interesante para pescar y que la vamos a disfrutar una barbaridad. Estoy convencido porque se está poniendo, auténticamente de dulce. Yo os animo, desde luego, a que os paséis por Aragón, a que disfrutéis de la pesca en Aragón, si queréis conmigo o con quien queráis, eso ya es elección vuestra. Pero la verdad es que vais a disfrutarlo, lo vais a disfrutar mucho porque merece la pena. Los paisajes, los ríos son un espectáculo y encima pues ahora va a haber truchas, que eso es importante. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Tengo
al otro lado de la línea del teléfono a, bueno, una pescador que además somos paisanos y hace muchos años que tenemos referencias, o por lo menos yo tengo referencias de él, ¿no? Porque es un referente de la pesca en Navarra. Ahora también, bueno, y también ha sido referente y es referente en cuanto a la pesca de competición y ha sido capitán de la selección española, creo que en el Mundial de Jaca. Bueno, estoy hablando evidentemente de Josécho Martínez, que lo tengo al otro lado, lo he pillado casi casi a traición y ha tenido bien atenderme un ratito para hablar, pues eso, pues un poquito de todo esto, de lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué tal, Josécho? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas mediodías ya, Miquel, ¿qué tal estás? Exactamente. Pues eso te decía que tengo un poco, además tenía curiosidad y muchas ganas de hablar contigo por eso, porque es bastante la gente que me está preguntando y que me estaba pidiendo hablar un poco de técnicas, fundamentalmente de pesca con ninfa. Y como yo en las ninfas pues soy bastante novato, casi te diría no, menos que novato, porque no es una técnica que yo utilizo habitualmente y no tengo la más mínima idea de pescar a ninfa. Las cosas como son. Pues digo, pues qué mejor que hablar con una persona que sabe de qué va toda esta historia y que además en su día escribió un libro sobre pesca ninfa, ¿no? Así es, sí, sí, el peso de la pesca con mosca, Exactamente. Que además me consta que tuvo así es. bastante éxito y que, bueno, tuvo, pues ya hace cuánto que lo editasteis con Secotia, con... Con Secotia, pues yo creo que esto lleva, si te digo la verdad, no he chortado, creo que son 6 años ya, Ajá, sí. pueden ser 6 años aproximadamente, pero bueno, pueden ser 7 o 5, Sí, más o bueno, menos, más o menos, efectivamente. Y 6 o 7 años, sí, es sí, sí, sí. un libro que me consta también además que es bastante técnico, que habla pues de lo que a la gente le gusta, ¿no? De técnicas, de cosas tangibles y no de teorías, sino más bien de cosas prácticas y recoge un poco tu experiencia, ¿no? Con el tema de la pesca al hilo, la pesca ninfa, la pesca, todo este tipo de Sí, técnicas, vamos. sí. Sí, el peso de la pesca con mosca fue un proyecto que a mí me costó mucho trabajo porque yo en aquel momento competía y además, bueno, trabajo mucho, soy constructor y tengo muchas horas de trabajo al día, Ujú. pero era un proyecto que me ilusionó porque me lo propuso Editorial Secotia y echaba de menos un libro que realmente contara las técnicas desde el punto de vista de alguien que, bueno, pues inevitablemente, pues por un recorrido a través de la pesca de la competición, pues ha practicado mucho, ¿no? Era la pesca con ninfa. La, eh, yo soy un pescador que me gusta mucho pescar con mosca, a mosca seca, mucho, Ujú. pero quizá la pesca con ninfa, sobre todo en aquel entonces, quizá ahora sea menos novedoso, porque Miquel, ahora que veis 4 que no pesquéis a ninfa, Cierto pero es, cierto es. sí, es así, pero en aquel entonces sí que había mucha gente que no pescaba. Y yo, lo que me pareció interesante es un poco desmitificar la pesca con ninfa y que se viese que no es esa pesca vasta, burda, de grandes ninfas, de las almendras, ¿no?, que le llaman algunos, que es la... No, sino que la pesca con ninfa puede ser una pesca muy fina, muy divertida, muy intuitiva, o sea, tiene, y lo intenté explicar a través de las diferentes técnicas que llevé un poco en 3 bloques, que es la corta, la media y la larga distancia, o sea, un poco todo se corta a través de la distancia Ujú. de pesca, que es la que condiciona todo, a todos los niveles. Y bueno, pues fui profundizando y bueno, me pareció un proyecto interesante, sobre todo porque tenía algo que aportar a la gente. No era una charla de pescador, no era una vivencia Ya. que quizá leemos muy a menudo, ¿no? Y quizá por eso también me costó escribirlo, me costó buscar el nivel de profundidad en el que debía explicar las cosas, porque que no se hiciese excesivamente farragoso. Me ha venido feedback de que es un libro un poquito farragoso en algunas ocasiones, otros no, incluso hubieran preferido adentrarse más en algunas cosas, pero Ya. bueno, eso es muy difícil de calibrar, ¿no? Sí, no, no está Y, claro. y, y así nació, y a mí me costó mucho escribirlo, mucho tiempo, aunque no sea un libro muy extenso, pero sobre todo me costó mucho tiempo elegir el idioma, ¿no? Un poco
el discurso, ¿no? Para que fuese entendible, pero que sirviera a la gente para algo, ¿no? El que lo lea que diga, bueno, pues mira, he aprendido mucho o poco, o no me ha enseñado nada, pero me ha ordenado algunas ideas. Pues ya está. Es la pretensión de este libro. Sí, claro, además el escribir un libro de pesca al final te vas a encontrar, porque claro, es difícil homogeneizar un poco el público al que te vas a dirigir, ¿no? Porque si te diriges a gente que es muy, Claro. muy técnica, te dejas a los principiantes. Si eliges un libro muy de principiantes, te dejas a los demás. Entonces tienes que andar ahí navegando un Eso, poco en varias aguas, que es lo eso es. complicado, claro. Es el enfoque. De hecho, yo hice, bueno, antes de lanzarlo, a varias personas de diferentes características, pues algún amigo que tengo, yo que sé, en AEMS, algún amigo que tengo en competición, otros amigos, gente mayor, gente joven, lancé un poco el libro para que lo leyeran antes, para que me dijeran un poco qué les parecía el lenguaje, que era lo que más me preocupaba. Me preocupaba a mí, ¿no? Porque al final yo soy aparejador, yo hablo de en lenguaje técnico en mi vida, pero esto es un libro de pesca, entonces Sí. tampoco quería que fuese excesivamente farragoso, ¿no? Y bueno, me ha venido de vuelta todo tipo de comentarios que agradezco, porque lo escribí con el único ánimo de que quedase un escrito que sirviera a la gente para introducirse en la pesca con ninfa, precisamente porque tú dices, pues hay gente como tú que no pesca ninfa, y posiblemente una parte de que no lo hagáis es porque quizá no entendéis algunas cosas. No todo es pesca al hilo. De hecho, me permito decirlo, ya lo siento, no me gusta pescar al hilo. Quizá lo que menos me gusta es pescar al hilo. Me gusta pescar a media y larga distancia, me gusta pescar con muelle, me gusta pescar con un poquito de apoyo, me gusta pescar con ninfas pequeñitas, a pez visto, es súper divertido. Y quizá la pesca al hilo al agua sea lo más, quizá, no sé, y eso que tiene muchísima técnica, ¿eh? Que pescar al hilo al agua parece que es algo, pues tiene muchísima técnica, más de lo que la gente cree, ¿no? Intuición, que es Claro. lo que sobre todo tiene la pesca con ninfa, intuición. La pesca en superficie nosotros la vemos, la pesca con ninfa tenemos que intuirla, ¿no? No, está Entonces, claro. Eso la está claro. parte, sí, sí. Uh-huh. Eso es clarísimo. Además, quiero decir, me gusta esa ya de entrada te digo que esa separación que haces un poco, ¿no?, entre las pescas de ninfas a corta, a media y a larga distancia, que es una cosa que la gente no repara, ¿no? Dices, tú pescas al hilo ya, pero bueno, y si resulta que en vez de poner la mosca, pues eso, a punta de la caña la tienes que poner 3 metros más para allá, o 3 o 4 o 5, ¿no? Lo que sea, Sí, claro, sí, o 15, o 15 15, claro. efectivamente, Pues efectivamente. de hecho la pesca al hilo ha llegado a un extremo en el que ya se pescaba con hilos tan finos, con cañas, claro, digamos que un poco el avance de las cosas, de los materiales en la pesca han ido en favor de la pesca al hilo. La forma más perfecta de pescar a ninfa es la pesca sin apoyo. En cuanto apoyas línea en la superficie del agua, ese apoyo desvirtúa la deriva, ¿no? Entonces, Claro. hay que intentar evitar en la medida de lo posible el apoyo. ¿Qué Pero ocurre? eso, Pues que, claro, las cañas empiezan a aumentar de longitud, cada vez son más ligeras, cada vez son más esbeltas, están mejor diseñadas para que no se enreden los hilos, y los hilos cada vez son más fuertes, cada vez son más finos. El tusteno fue una auténtica revolución en el mundo de la pesca, porque somos capaces de hacer ninfas pequeñísimas con mucho peso, claro. Y eso ha pasado de pescar al hilo, de como pescábamos hace 10 o 15 años al hilo, que no podíamos pasar de los 6 metros de distancia para pescar al hilo, ha pasado a que llegamos a pescar al hilo a 12, incluso 14 metros de distancia. Claro. Quiere decir que estamos pescando sin apoyo a 12, 14 metros de distancia. Y eso se traduce en efectividad. ¿Qué ocurre? Incluso el mundo de la competición ha regulado ya quizá ese extremo, ¿no? Ya habíamos llegado a un extremo en el que incluso las nuevas generaciones
no habían desarrollado la habilidad de pescar a mosca, o porque el hilo cubre tal cantidad de situaciones, porque de los 12 metros hacia nosotros es el 80% de la pesca que nos vamos a encontrar en el 80% de los ríos. Así es. Una pesca Eso es verdad. hasta 12 metros es así, ¿no? Puedes ir a una tabla y entonces, claro, habían desarrollado tanto la técnica de la pesca al hilo, pues que prácticamente no conocían otra técnica, ¿no? Y la Federación Internacional, consciente de esto, y bueno, consciente de que España estaba ganando los campeonatos del mundo en gran parte por esta técnica y que la dominaba un poco por encima de otros países, quizá fueron los franceses, ¿no? Los promotores principales de esta pesca. Ya ha limitado a líneas, a 2 largos de caña los bajos de línea y a 0,45 milímetros el grosor de la línea, ¿no? Lo ha hecho precisamente para acortar esta distancia, para obligarnos a utilizar otras técnicas. O sea, de 8 o 10 metros en adelante ya tener que utilizar otras técnicas, porque todos estaba un poco pues con su criterio, ¿no? Lo han hecho así y la gente ha tenido que reinventarse ahora. Ha tenido que reinventarse. Ya. Sí, no, está claro que evidentemente al final, si te pones a pensar, los materiales, o sea, es decir, el avance de los materiales ha hecho avanzar la competición, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. También la competición hace que los materiales vayan avanzando y va todo es una rueda, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Va todo en sintonía, ¿no? De alguna manera es lógico que quienes hemos estado durante muchos años pues continuamente, cada jornada de pesca sacándole la máxima, los entrenamientos, al final prácticamente tu dedicación a la pesca se resume en progresar, en mejorar, en destacar, ¿no? Y eso te hace ir un poco por delante de otras personas que ven la pesca, que es como yo empiezo a verla ahora, un poco en el final de una carrera deportiva como la mía, pues de otra forma más tranquila, más sosegada. Yo en este momento no tengo el nivel de aquellos pescadores que estuvieron en mi mismo lugar, en la alta competición, pues no tengo ese nivel porque yo ya llevo unos años más tranquilo. Es imposible, si no estás en el límite, digamos, en la cuerda de la competición a alto nivel, es imposible mantener ese pulso con la efectividad, ¿no? Este libro intentaba, en un lenguaje más o menos entendible, sentar bases para aprender, para que cada uno, sepa poco o sepa mucho, le pueda sacar un rédito, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una persona de alta competición, pues que en aquel momento teníamos el mismo nivel y que poco le puedo yo enseñar a esa persona. Pero a lo mejor si lee el libro, quizá pueda ordenar alguna idea, ordenarlas. Pues somos muy desordenados los pescadores. Nos basamos en experiencias, sí, y luego llegamos y muchas veces olvidamos incluso la última vez que estuve aquí, qué es lo que puse, cómo pesqué, qué tal, qué cual. Entonces, el orden es una forma muy importante de progresar, ¿no? El orden, tener un método, es como un método, ¿no? Un poco para archivar las cosas. Cuando tenemos un archivo bien compartimentado, ¿verdad? Metemos cada cosa en su sitio y nos cuesta poco acudir a donde queremos, ¿no? Es un poco, eso era lo que yo quería. Yo sé que a muchísima gente no iba a enseñarle nada con este libro, a otros un poco más, pero quizá ese ejercicio de orden, quien lo ha querido leer queriendo sacarle algo, posiblemente le ha servido, ¿no? A todos los niveles. Sí, no, y otros lo habrán leído, habrán dicho, ¡buf! Menudo rollo, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Bueno, pero eso al final es un poco el riesgo, entre comillas, de hacer alguna obra o de hacer un libro o cualquier tipo de obra de ese tipo, orientado más bien a un público amplio. Claro, si te hubieses enfocado en pescadores de alta competición, este es vuestro libro para la ninfa, por ejemplo. Pues claro, evidentemente habría una serie de gente que le habría encantado, pero el otro grupo de gente pues habría dicho, pues esto no hay Dios quien lo entienda, ¿no? Pero eso pasa, por eso, para ese tipo de libros el peligro principal, entre comillas,
es dirigirse a un público excesivamente amplio. Pero bueno, siempre de todas las cosas y de todo, siempre se sacan, aunque sean detalles, pero siempre se sacan cosas interesantes. Ya, en cualquier libro que leas, yo por ejemplo con el tema de los libros hombre, evidentemente con determinados libros, ahora por ejemplo, para la gente que está metida en el lanzado, leer a Mel Krieger o leer a Johan Wolf, hay algunos que se echarían las manos a la cabeza, pero siempre relees esos libros y sigues sacando cosas interesantes. Lo sigues sacando por la forma de explicar, por la forma de expresarse y por todo ese tipo de cosas. Cómo plantean las cosas, como el temario, muchas veces la base del planteamiento, ¿no? A mí me costó muchísimo. Dije, al finalmente, ¿cómo divido yo las cosas para adentrarme? Y fue la distancia, porque si te das cuenta, la distancia condiciona tanto la pesca, que al final realmente o sea, la corta, la media y la larga distancia, ¿no? En 3. A partir de ahí fui introduciéndome en cada técnica y fui un poquito pues desgranando un poco las cosas. No, aparecen bajos, aparecen detalles de bajos que ya lo explico ahí. No pretenden decir que sean ni los mejores bajos, pretenden comprender cuál es el criterio de construcción de un bajo. No que ese en concreto es. De hecho, pensé en ni siquiera a poner un ejemplo de bajo de línea, porque se podía interpretar que ese es el bajo. No, un bajo, no existe el bajo. El bajo de línea es cada río a lo que vayas a pescar. Yo nunca llevo hecho el bajo. Yo llego al río y nunca jamás llevo hecho el bajo. Siempre hago el bajo en el río, porque el bajo es un reflejo de las condiciones en las que vas a pescar, en el lugar donde vas a pescar. Exactamente. Y con lo que vas a pescar. Eso es así. O sea, Oye, pero comprenderlo, sí. Pues que digo que por curiosidad, y ese criterio para crear el bajo, si se puede contar. Si se puede contar. Bueno, sí, está explicado en el libro. Vamos a ver, los bajos, al final, yo he partido siempre de un bajo cónico. Ajá. Hablo también que los hay anudados, que los hay tal cual. Y he dado un poco una fórmula que he explicado también cuál es el objeto de un bajo, que es esa transmisión decreciente de energía para poder mover al final los diámetros más finos. Y entonces, eso es lo más importante, ¿no? O sea, es la explicación de por qué, de qué debemos conseguir con un bajo, de qué ocurre cuando un bajo tiene poca masa, cuando hemos atrasado mucho los diámetros gruesos, qué ocurre cuando los adelantamos demasiado. Un poco esa es la parte importante, ¿no? Después, parto siempre en cada una de las técnicas. De hecho, si te fijas, aunque hablo de la pesca al hilo, prácticamente no tiene importancia dentro del libro, la pesca al hilo. Hablo un poco de ella y la dejo, ¿no? O sea, he intentado que las 3 distancias se cubran con bajos polivalentes, es decir, con bajos que en un momento dado nos pueden servir para pescar a larga, media y baja distancia, ¿no? A partir de ahí siempre parto de un bajo de línea, parto más o menos de un diámetro de línea. Hablo también de la que sería una transición coherente entre un bajo de línea y una cola de rata, de que los bajos de línea, que pueden ser de muchos materiales, su masa depende, de su masa depende el diámetro del bajo, para que esa transmisión que deposita la cola de rata en el bajo sea eficaz y decreciente y consigamos el tipo de pesca que queremos. Y después pongo unos ejemplos sin más que van más enfocados a hablar de la técnica en concreto, que si un tándem, que si un hilo, que si pescar con una sola ninfa, que si tal, que si cual, que a otra cosa. Yeah. Lo importante es sacar la explicación de cómo funciona un bajo y comprender cómo se construye el bajo adaptado para esa circunstancia en la que de hecho a veces tú puedes montar un bajo, te pones a pescar y corriges un poco, vas corrigiendo ese bajo, si quieres llegar un poco al extremo de
es imposible estar siempre pescando con el mejor bajo, eso es imposible. O sea, el bajo de línea, cada tirada casi necesitaría corregirse si queremos llevarlo a su máxima. Pero un estándar que funcione bien en esas condiciones, pues si uno comprende que es lo que tiene que exigirle al bajo, pues es capaz de llegar a algo más o menos acertado, ¿no? Es muy extenso. Ahora nos pondríamos a hablar de los bajos y, bueno, fíjate qué tema. En los foros siempre me llamó la atención, en los foros, Miquel, siempre me llamó la atención, preguntaba al chaval, ¿no?, que se inicia y que tiene muchísimas ganas, claro, pues no lanza bien, ve que no presenta bien, de repente ve a alguien que presenta bien, y digo, ¿cómo hará este hombre? Y entonces, el típico que pregunta, oye, ¿cuál es el bajo? Y aparece pues el típico que dice, mira, el mejor bajo es este, y le da una fórmula de bajo, ¿no? Y un poco le da una fórmula de bajo desde una posición como de decir, o sea, yo sé, ¿no? Pero, o sea, no existe una fórmula de bajo. No puedes responderle a una persona que se inicia con una fórmula concreta de bajo, porque tienes que intentar explicarle cómo funciona un bajo de línea y cuáles son sus variantes. Eso es lo que intenta hacer el libro. Y además de eso, hay un montón de factores como viento, como tu técnica de lanzado, pum, pues efectivamente podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de algo. Y probablemente, yo es que además es algo que es un tema que es muy recurrente, este de los bajos. Te lo preguntaba un poco porque sé que va a haber gente que va a decir, joder, pues si al final no nos ha dicho cómo funciona el tema de los bajos, o nos lo ha dicho de aquella manera o tal o cual, ¿no? Pero es que es la realidad, al final. Yo por resumir, en el libro me he puesto en un diámetro de cola de rata estándar por lanzar algo concreto, que no me gustaba lanzar nada concreto. Pero bueno, en una línea 2-3 WF, que se están utilizando mucho, y bueno, pues hablaba de colocar un cónico en los diámetros más gruesos, que puede ser un decreciente de secciones paralelas, pero utilizando un cónico, pues que no fuera más allí de un 45 de diámetro, para que no nos rice, para que no ese rizo no haga que el bajo se hunda, porque rompe la tensión superficial el rizo. Cuando se riza la primera parte del cónico, lo que hace es penetrar en el agua y automáticamente ese bajo se hunde. Claro. No es su propio peso, sino es lo que rompe la tensión, es la memoria, ¿no?, que coge el cónico. Para eso hay que intentar utilizar, por eso a mí me gusta utilizar los nylon, porque tienen mucha densidad y me permiten evitar, o sea, tener una buena transmisión de energía, pero no puedo ir más allá de un 45, porque ya a partir del 45 es muy difícil encontrar un bajo que no rice. Entonces, a partir de ahí dejamos el punto más fino del cónico, por ejemplo, en un 22, que es un diámetro que se degrada poco, y a partir de ahí es donde vamos a implementar los diferentes diámetros en función de lo que estoy diciendo, del tipo de pesca que vayamos a hacer, de si pescamos a mosca seca, de que si voy a pescar al hilo con un bajo polivalente como este, lógicamente pondré desde el final del cónico, pondré un solo hilo y finísimo, claro, para que no pese y no venga hacia mí en esa comba, no venga hacia mi hilo. Si lo que quiero es pescar, por ejemplo, a muelle a larga distancia, necesitaré acompañar al bajo con diámetros gruesos más adelantados, porque necesito energía, transmisión, ¿vale? Si no esa ninfita, por muy pequeña que sea, cuando la vaya a lanzar a cierta distancia, me va a costar lanzarla, ¿no? Claro, me va a costar manejar bien el bajo. Lógico. Eso, los diámetros mayores también van en detrimento de las derivas, porque cuanto más grueso es un diámetro, peor deriva, más le influye el dragado superficial de la corriente. Pero bueno, hay ríos que están sujetos a menos dragado en superficie y ríos que más. O sea, es que son tantos los condicionantes, pero sin embargo, claro, sabemos todo esto y saberlo nos permite tomar una decisión de cómo construimos nuestro bajo. Me llama mucho la atención, hablando un poco de todo, de técnicas y demás, que efectivamente es como, incluso hablando de estos temas, siempre sacas detalles, ¿no? Y me ha llamado la atención antes y lo he guardado y ahora te quiero comentar, porque es efectivamente
el tema del apoyar claro, la diferencia que haces entre cortas, medias y largas distancias, en el fondo y no tan en el fondo, en realidad es lo mismo exactamente que pescando a seca o pescando con cualquier otro tipo de diferenciación. Claro. Al final siempre va a ser más efectivo, incluso con una seca, pescar de punta y que lo único que toque el agua sea la mosca, que es, por ejemplo, en alta montaña lo que intento hacer yo, o es precisamente uno de los secretos, entre comillas, de la efectividad del tenkara, por ejemplo, para ese tipo de escenarios, porque solo la mosca toca el agua y entonces es muy difícil que drague. Y claro, en el momento en el que empieza a apoyar diferentes partes del bajo, pues evidentemente ya nos tenemos que empezar a pensar en dragados, en microdragados, en no sé qué y no sé cuántos. Y eso efectivamente... Claro. En larga montaña tú pescas a mosca seca y lo que intentas es primero que tu bajo transmita, porque no cuentas con la cola de rata prácticamente para y no nada, puedes poner un bajo muy corto, entonces necesitas que los diámetros estén un poquito adelantados para conseguir transmisión. El último diámetro, que es lo poco que va a apoyar, lo puedes afinar, pero anteriormente a eso vas a buscar un bajo de peso adelantado, que yo le llamo, ¿no? Que tienes que intentar adelantar los diámetros gruesos para que sean capaces de transmitir más energía hacia adelante. Acortarás lógicamente un poquito el bajo con respecto a otros ríos, y luego vas a usar en un río de alta montaña, si vas a pescar a mosca seca, lo lógico es que uses una caña un poquito más larga, para evitar el apoyo de línea. Entonces, bueno, antes se creía, río pequeño, caña pequeña. Pues no, río pequeño, caña grande. Y además cursillo... Eso es fundamental. Eso precisamente es otra de las cosas interesantes del tema, ¿no? Incluso con lo mismo que pescando a ninfa. Es decir, yo entiendo que una caña de 10 pies en determinadas circunstancias, en casi todas las circunstancias, pescando a ninfa en cualquier río, pues lógicamente te va a permitir mucho más control, sobre todo si no apoyas hilo en el agua, por pura lógica. Es decir, cuanto más larga sea la palanca, más lejos pones las moscas sin necesidad de que apoyen y por tanto evitas dragados, evitas no sé qué, evitas no sé cuántos. Eso está clarísimo. Claro. Eso está clarísimo. Sí, eso es así. Además ahora hay unas cañas espectaculares y no es como antes, que para manejar una caña de 10 pies era muy complicado, porque eran cañas muy pesadas, muy poco esbeltas, eran cañas complicadas. Pero hoy en día 10 pies, hay cañas de 10 pies donde se pesca a mosca, prácticamente estás pescando, quizá la medida antes, por ejemplo, si recuerdas, teníamos dos cañas de 9 y de 8, yo tengo años, pero teníamos cañas de 9 y de 8,8, o sea, incluso más. Nos parecía, porque son cañas un poquito más certeras, pescábamos con líneas 5, líneas mayores, o sea, un poco todo lo contrario, ¿no? Y jugábamos a atropellar mucho la línea para darle ese margen, atropellando la línea contra el agua le dábamos ese margen para que el dragado tuviera que deshacer esas acumulaciones de líneas sobre agua y aumentar un poquito más de tiempo a la mosca en su sitio. Jugábamos eso, pero luego con el tiempo nos fuimos dando cuenta que lo que había que hacer era bajos un poco más largos, cañas un poco más largas y intentar apoyar el mínimo hilo, ¿no?, posible. Y eso yo creo que nos ha hecho avanzar en ese sentido. Pues un poco la pesca con ninfa es lo mismo. La corta distancia... Claro, ¿dónde acaba la corta distancia? Allí donde tengo que apoyar. ¿Qué ocurre? Que pescando al hilo, la media distancia la absorbía sin apoyo. Con la corta pasaba, la pesca al hilo pasa a llevar a la media distancia, la lleva al nivel de la corta distancia, porque somos capaces de alcanzar esos 12-14 metros sin apoyo de línea. Pero, quizá estamos olvidando un poco la filosofía, ¿no?, un poco de lo que es la pesca con cola de rata. Y se estaba llevando a tal extremo que incluso la Federación Internacional pues tomó medidas y pues ya estamos en esos 8-10 metros, pero no más allí. Ya es muy difícil pescar al hilo con una línea de 46 milímetros. Está claro. Si te acuerdas, además, cuando empecé se hablaba de la pesca, éramos los latigueros, la pesca látigo, y le llamaban el nombre técnico, por lo menos el que se utilizaba cuando quería ser un poco académico, si vale la expresión, era la pesca con seda al pesado.
Entonces, claro, Sí, así es. el sedal pesado es la línea, con lo cual se supone que si Sí, no hay sedal pesado, no hay pesca mosca. Pero bueno, claro. esto Llega daría un para un momento. debate largo. Sí, así Mm. es. Daría por un debate larguísimo, ¿no? Y bueno, al final es cuestión de adaptarse. La pesca, lo bonito que tiene es que es cuestión de adaptarse al medio y a las circunstancias, ¿no? Sí, Hay veces que pescas yo ríos suelo de una decir manera. además que la pesca, yo creo que cada uno tiene que... a ver, la pesca es un tema de ocio, de esparcimiento. La competición es ocio. O sea, yo he disfrutado muchísimo compitiendo y he sido a veces criticado por gente que dice, joder, la competición es... No, no, para mí la competición es algo positivo que me hace disfrutar con lo que a mí me gusta, que es la pesca. Ujú. Otra cosa es que llega un momento, pues, yo estuve 18 años en alta competición, más de 22 años los he dedicado en cuerpo y alma a la competición. Llega un momento que ya con mis 50 años pues no tengo tantas ganas de competir. Compito porque veo a mis amigos, porque me gusta, porque tengo el gusanillo de Sí, competir, no, ¿no? y está Pero bien. sí, la pesca debe ser para ti, la pesca con mosca, que es la que te gusta, para otros. O sea, al final, claro, aprender es cierto que te permite, no sé si disfrutar más, pero quizás sí un poco, ¿no? Aprender a pescar, bueno, pues al final tienes más capturas, ¿no? Y entonces el aprendizaje es importante, ¿no? Mm. Pero yo creo que tampoco hay que volverse muy loco con las cosas. No, Al final, lo que hace falta es salir al río y disfrutar así de claro, de la así de pesca. claro. No, y al final, ¿sabes qué pasa también otra cosa? Que muchas veces cuando uno entra con mucha ilusión en un mundo que le pilla todo de nuevas y tal, y no, y depende además también con quién estés y quién sea un poco tu entorno, pues tienes o ves una serie de cosas que te parecen lógicas que luego si lo miras desde la Sí, distancia o un poco en perspectiva dices, perdón, esto no mola, ¿no? Y con el tema, yo por ejemplo en sí. tiempos empecé siendo muy beligerante con el tema de la competición y ahora es una cosa que no solamente entiendo, sino que además me parece fantástico. Quiero decir que lo bueno de la pesca efectivamente es eso. Avanzas muy rápido, sí. Mm. No, pero ni siquiera por eso. Avanzas muy Quiero decir rápido. que al final el que quiera competir me parece estupendo que compita y me parece fantástico que existan las competiciones y que la gente disfrute de la pesca como buenamente le dé la gana, ¿no? Es decir, aquí está el ejemplo claro. Es decir, hay gente que le encanta pescar a ninfa, al hilo y demás y a mí personalmente me aburre soberanamente. He sido siempre Sí, pescador de seca pues porque me ha gustado pues tomarme las cosas de otra manera, me ha gustado pues observar la trucha, el hecho de cómo sube, del acecharla, del esperar a que se mueva, del verla, de no sé qué. claro. Es otro tipo de pesca distinta Sí, y sí. personalmente no pesco a ninfa porque me aburre. Es así sencillo. Pero, Sí, ojo, sí, entiendo sí. perfectamente la pesca a ninfa y de hecho me parece fantástico que la gente disfrute pescando a ninfa porque al final se trata de eso, precisamente, de disfrutar. De disfrutar, sí, sí, así es. Eso es Lo un malo poco es que bueno. si tú no te adentras en las técnicas, eh, tampoco la vas a entender suficientemente como para que te guste, ¿no? Sí, no, Eso, bueno, yo por ahí puede que lleve ejemplo, razón. a mí bueno, con mi amigo Carlos Munarri, que yo muchas veces le digo, pues enséñame a lanzar, enséñame tal, porque los competidores siempre hemos carecido mucho de técnica de lanzado. Y bueno, pues siempre hemos acudido a gente que sabía y tal o cual. Digo, pero a cambio me vas a permitir que un día vayamos a pescar a ninfa y que te enseñe a pescar un poco a ninfa. ¡Joder, hostia, ninfa! No pesca más que a seca, ¿no? Joder, Carlos, me vas a permitir que te enseñe 4 cosas de la pesca con ninfa que te van a gustar, seguro que te van a gustar, ya verás, a ti que te gustan las tablas, tal cual. Y sí, es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pues a él le gusta su pesca y luego le gusta lanzar y es maravilloso verle lanzar, ¿no? Es una envidia, ¿no? Ver Sí, manejar así el sedal, ¿no? sí, sí, no, Bueno, desde luego. es tan amplio el espectro de la pesca, ¿no? Pero eso es lo bonito, Así es. además. Eso es precisamente lo bonito de todo esto, ¿no? Que uno puede, pues eso, disfrutar de la pesca de una manera y puede disfrutarla de la otra. Y no tenemos por qué decir. Al final todos estamos haciendo lo mismo, que es divertirnos en el río, ¿no? Y es de lo que se trata. Así es. Yo creo que eso es lo bonito, Bueno, ¿no? yo creo que, fíjate, nos llevamos, es curioso, eh, intuyo, no sé, que nos llevamos mucho mejor los pescadores últimamente. Hubo en su día, estábamos como muy sectorizados, ¿no? Los competidores, los de AEMS, los de tal, los de cual, éramos todos como una especie
nos gustaba lo mismo que era pescar y sin embargo o no nos comprendíamos o no nos sabíamos. Yo creo que vamos teniendo más edad Sí. porque aunque se incorpora gente joven, desgraciadamente creo que no es proporcional la gente joven que se incorpora y yo creo que vamos todos comprendiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Que la pesca es, o sea, que nadie es ni mejor ni peor, elige un camino y disfruta la pesca en ese camino, no tiene sentido. No. Totalmente de acuerdo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo no sé si será que nos vamos haciendo mayores o la edad o lo que sea, pero uno se va tranquilizando y va entendiendo las posturas de los demás. Pero bueno, al final eso es lo bonito, ¿no? Es lo chulo, lo que puedas ir a cualquier sitio y puedas disfrutar, pues eso, incluso con la gente charlando y tal, porque al final es lo que nos gusta, ¿no? Hablar de pesca. Y como bien decías al principio, siempre cuando hablas con alguien de pesca, siempre desde el mayor experto hasta el principiante más principiante, siempre sacas algo interesante que te hace al menos reflexionar. Y eso es lo bonito. Lo más bonito de todo para mí es eso. Así es. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, la competición, que incluso del que menos te esperas, hay veces que te sorprende que vas a controlar, yo que sé, toca controlar a alguien que a priori no tiene un nivel destacado y de repente le ves algo y dices, ahí va, pues no es tontería. O sea, le ves algo que dices, mira, me sirve. Incluso le ves igual hacer algo que no está bien hecho y te sirve incluso para ratificarte en lo que tú sabes que está bien hecho, o al contrario, siempre ver pescar a alguien siempre es enriquecedor, siempre. Siempre, sea cual sea tu nivel, ¿no? Y ahora te digo nada cuando estás a cierto nivel y puedes ver pescar a gente, pues es excepcional, ¿no? Entonces, tu aprendizaje, es que la competición es así, tú vas subiendo y conforme más subes, tus expectativas de ver más nivel de pesca son mayores y efectivamente pues ves más nivel de pesca y eso te hace crecer de forma geométrica, no aritmética, o sea, mucho más deprisa. Hombre, y por eso te mantiene en ese nivel. Ninguna duda. Viendo además ahora el nivel altísimo que hay de pescadores en España de alta competición, pues evidentemente compartir ya no solamente pesca o jornada o lo que sea, eso tiene que ser interesante, pero simplemente el compartir conversación pues es muy interesante y es muy instructivo además, efectivamente, como hemos comentado antes, ¿no? Y vas hablando con todo tipo de gente y te van contando y vas viendo experiencias y son cosas muy interesantes. Y además hoy en día se sabe muchas cosas, los medios tenemos la comunicación es muy fácil, no es como antes, o conocías a alguien personalmente. Hoy en día en Internet circula mucha información muy válida, también circula mucha información poco válida, pero circula mucha información muy válida y no podemos, siempre quienes están arriba se guardan una parte de esa información para poder, es así, y eso lo haríamos todos si es así. O sea, entonces, es una cosa normal, pero al final todo acaba trascendiendo, ¿eh? De hecho, o sea, yo qué sé, un buen día el muelle fue una cosa, no por decir algo, ¿no?, novedosa, y la utilizamos durante un tiempo hasta que todo el mundo pescaba muelle, a ninfa, ¿no? Claro. El hilo, pues lo mismo, o sea, todo va trascendiendo, ¿no? Con una carencia u otra en el tiempo, pero todo va trascendiendo. Y eso es el legado positivo, ¿no?, que tiene la competición sobre el pescador que no compite, ¿no?, que puede aprender. Y luego las técnicas, las cañas que mismos hoy en día se venden han evolucionado de la mano de los competidores, en gran parte, ¿no? Sí, eso está claro. Y otro mucho material. Sí, lo que decíamos pasa antes. En el automovilismo, pasa en todos los deportes. Que digo que es lo que decíamos antes. Yo cuando empecé, la caña más estándar que existía, que lo hemos comentado antes, era una 9 pies línea 5. Y ahora creo que no sé cuántas venderán los vendedores de cañas. Los americanos alguna. Aquí en Europa casi ninguna. Pues eso te digo que los americanos algunos. Hace poco, creo recordar que me comentaba un día, hablando con Aitor Coterón, me decía precisamente eso. Digo, creo que soy de los dos únicos locos que le ha comprado este año una 9 pies línea 5 a John Huerga. Digo, joder, pues te habrá... Una Sage. No, bueno, a John no, sería una... Sí, bueno, no sé exactamente qué modelo era, me decía, creo que sería de los 2 o 3, y digo, joder, pues os habrá puesto a los 3 una alfombra al salir de la tienda o algo, porque pues tiene que ser complicado hoy en día.
Pues mira, es curioso porque incluso en mi libro me dejé una parte muy importante de la pesca con ninfa, muy importante, que es la pesca aguas abajo. ¿Y por qué no la abordé? Porque no la conozco suficiente y no sería honesto escribir nada sobre algo que no conoces suficiente. Hay un mundo de pesca aguas abajo, porque las cañas cortas vienen un poco de ahí. Los americanos, etcétera, las derivas aguas abajo, los mending, estas cosas se hacen mejor con caña corta y por eso no. Pero hay un mundo de pesca aguas abajo, es un mundo impresionante, Sí. de técnicas, de tal, de cual, o sea, es súper efectiva. O sea, yo recuerdo el Mundial de España ver a los checos llegar al Gállego, al río Gállego y ponerse a pescar aguas abajo y sacando truchas y digo yo, pero vamos a ver, pero sí, no puedo ni me habría planteado, ni en el peor de mis sueños, atacarle al Gállego aguas abajo. O sea, pues no, pues ellos dominan y eso sí que es una técnica diferente. Sí. Vamos, cambia el concepto totalmente de. Es muy de pesca, curioso. ¿no? Eso es muy curioso porque además hay muchos países en Europa y por ahí que pescan aguas abajo y lo de pescar aguas arriba no. Sí, sí. Entonces es la No, diferencia, ¿no? Y dices, joder, pues ¿cómo puede ser? Y nos pasa eso, Sí, tú sí. estás acostumbrado a pescar aguas arriba y dices, pero ¿cómo me voy a poner a pescar aguas abajo? Y hombre, Sí, si lo sí. ves fríamente tiene muchas ventajas. Si lo ves fríamente tiene muchas Tiene ventajas. muchas ventajas, también tiene inconvenientes Sí, hombre, y claro, pero quizá la competición ha puesto de relieve que es más efectiva la pesca aguas arriba, porque a ver, los países que estamos arriba somos los países que pescamos arriba, excepto los checos, que ya pescan aguas arriba, en gran parte han cambiado mucho porque los checos antes solo pescaban aguas abajo. Entonces han aprendido a pescar aguas arriba con otro tipo de técnicas, no exactamente como nosotros, pero todavía pescan mucho aguas abajo. Y Chequia en este momento pues estará en el tercer puesto del ranking mundial. Ahora mismo España, Francia, Chequia, ahí están los tres. Ha ocupado el segundo puesto durante mucho tiempo y pescan aguas abajo. O sea que, sin embargo, quizá Francia y España, con sus técnicas aguas arriba, son los que más en río, sí. los que más No, pero bueno, destacan en río. al final también tiene que ver mucho con el tipo de ríos y con todo. Es decir, pescar per se aguas abajo, pescar per se aguas arriba, pues bueno, pues en determinadas circunstancias tendrás más ventajas o menos, pero al final, como todo, si vas a adaptar la técnica de pescar o sea, si vas a adaptar tu equipo y tu técnica a un tipo de pesca, pues lógicamente también vas a decidir si pescas aguas arriba o pescas aguas abajo. Eso es otra opción más, desde luego. Sí, Es otra opción sí. más, desde luego. Pues Muy bien. eso es. Te había dicho que te iba a quitar como mucho media hora, pero nos hemos pasado un poco de tiempo, ¿eh? Y llevamos ya, vamos ya para los 45 minutos. Y como me imagino que tendrás que comer y todas esas cosas, pues creo que lo podemos dejar aquí. Estoy muy a gusto charlando y bueno, pues sin más. No sé si no sé si ha sido una conversación muy técnica, pero quizá sí, lo que pretendía el libro, ¿no? Que al final es sentar bases. En una entrevista es muy difícil hablar sobre técnicas y bueno, pues ya que se centraba un poco en el libro esta conversación que hemos tenido, yo creo que es importante decir que el que lo lea intente buscar criterios de pesca, no vaya a un detalle o a otro detalle. Algunos, de hecho, ya están algo obsoletos. Por ejemplo, el capítulo de las ninfas está ya obsoleto porque ha evolucionado mucho, Sí. ya solamente en 7 años, ¿no? o 8 que quizá lo escribí, ¿no? Entonces, pero sí que los criterios, las bases, están vigentes y son útiles, ¿no? No, desde luego, eso desde luego. No obstante, si alguien no conoce el libro, pues lo dejaré también dejaré un enlace a la editorial y a la ficha del libro en las notas del programa para que que le interese lo pueda comprar, lo pueda leer y pueda echarle un vistazo. Pues nada, lo dicho, Josécho. Seguramente te volveré algún día de estos a molestar. Nos veremos seguro, vamos, casi no, nos veremos seguro por aquí, por los ríos o por cualquier Seguro. sitio, que coincidiremos Seguro. en alguna historia. Y nada, darte las gracias por atenderme y lo dicho, ya te digo que nos volveremos a ver y seguramente te volveré a molestar.
Cuando quieras, Miquel. Muy bien. Venga, pues, muchísimas gracias por todo. Lo que nos gusta es hablar de pesca. Desde luego, eso vale, sin duda. Un saludo. Venga, gracias, Josito. Hasta luego, sí, gracias. Y una semana más hemos llegado al final del programa. Vamos a ir despidiendo. Antes de nada, quiero comentaros que he dejado un enlace de afiliados a Amazon por si todavía no habíais comprado el libro de Josecho y lo queréis comprar. Y bueno, tenéis el enlace para poder comprarlo desde las notas del programa. Y poco más que decir. Os agradezco, como siempre, que estéis al otro lado escuchando este podcast. Muchísimas gracias por vuestro feedback, muchísimas gracias por escucharme en cualquiera de las plataformas en las que tengo disponible el podcast. No voy a seguir enumerándolas todas porque bueno, ya más o menos las conocéis y sabéis dónde encontrar el programa. Sí que os voy a comentar que sigue estando abierto el canal para que podáis dejarme vuestras dudas y consultas, bien a través de un mensaje de voz vía WhatsApp al 699-437-547. Si queréis salir en el programa, me dejáis vuestro nombre, vuestro apellido y la consulta que queréis que os contestemos, o bien rellenando el formulario de contacto que tenéis en el apartado contacto de la página web. También además os comento que vais a poder dejar vuestros comentarios al episodio de esta semana en la propia página de notas del programa, abajo, en los comentarios, valga la redundancia. Y que bueno, si queréis que tratemos algún tema en concreto, que ya veis que más o menos y con mejor que peor voy complaciéndoos, queréis que, como decía, que tratemos algún tema en concreto, pues lo podéis proponer en el apartado proponer temas de la web. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.